11 minutos. Ese es el tiempo de vuelo para que un misil de crucero ruso llegue a Miami desde el norte de Venezuela. 7 minutos si usan un misil balístico en una trayectoria deprimida. La semana pasada esos números eran teóricos, el tipo de cálculos que los analistas de defensa realizan durante ejercicios en tiempos de paz y luego archivan porque los escenarios parecían demasiado improbables. Pero ayer esos números se convirtieron en realidad operativa. Rusia acaba de posicionar sistemas de misiles con capacidad nuclear en Venezuela y las ciudades estadounidenses acaban de entrar en un rango de amenaza que no habían enfrentado desde 1962. Y esto es lo que más me aterra. Casi nadie en Washington está hablando de ello públicamente. El silencio es ensordecedor. Y ese silencio les dice todo lo que necesitan saber sobre cuán peligrosa se ha vuelto esta situación. Soy John Mearsheimer y he pasado 5 décadas estudiando cómo compiten las grandes potencias, cómo se amenazan mutuamente y cómo comienzan las guerras cuando actores racionales cometen errores de cálculo catastróficos. Lo que Rusia acaba de hacer en Venezuela no es una provocación aleatoria. Esto es sistemático, calculado y sigue una lógica sobre la que he advertido durante años. Cuando acorralas a una gran potencia, cuando empujas a la OTAN hacia sus fronteras, cuando posicionas tus misiles cerca de su territorio, no se someten. Encuentran tus vulnerabilidades. Crean amenazas simétricas. Te obligan a sentir la misma ansiedad estratégica que les has estado infligiendo. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder. Moscú miró el mapa, identificó el punto ciego de Estados Unidos y clavó un cuchillo directamente en él. Esto no es el comienzo de una crisis, esta es la crisis, y caminamos dormidos directamente hacia ella, hacia... El descubrimiento comenzó con la vigilancia satelital de rutina sobre instalaciones militares venezolanas, un monitoreo estándar del tipo que las agencias de inteligencia realizan constantemente. Una imagen mostró carga en una pista de aterrizaje fuera de Caracas, grande, rectangular, cubierta con lonas. Los analistas la marcaron para procesamiento, asumiendo inicialmente que era equipo industrial. Venezuela recibe envíos constantemente y la mayoría son mundanos, pero esta configuración no coincidía con los patrones conocidos. Las dimensiones eran incorrectas. La firma térmica sugería transporte con clima controlado. El perímetro de seguridad era inconsistente con la logística civil. Cuando los analistas hicieron zoom, cuando aplicaron filtrado espectral, cuando cruzaron la forma con bases de datos de hardware militar, la identificación fue inconfundible. Componentes de lanzadores de misiles rusos. No viejos sistemas de la era soviética, no hardware obsoleto siendo desechado en un aliado desesperado. Plataformas modernas, los mismos sistemas que Rusia despliega en Europa, los mismos sistemas capaces de transportar múltiples tipos de ojivas, los mismos sistemas diseñados para un despliegue rápido y operación en entornos electromagnéticos hostiles. 6 horas después, bases satelitales de seguimiento confirmaron algo peor. Los componentes ya no estaban separados, estaban ensamblados. Técnicos rusos, identificados a través de la recopilación de inteligencia posterior, estaban realizando comprobaciones de sistemas. El personal militar venezolano estaba presente, pero parecía estar observando, no operando. Este no era un escenario de entrenamiento. Esta era infraestructura militar rusa estableciéndose en suelo venezolano, con Caracas proporcionando territorio, seguridad y cobertura política. Dentro del Pentágono, la reacción fue inmediata. El Comando Norte elevó los protocolos de monitoreo. Las agencias de inteligencia comenzaron una reconstrucción de emergencia de cómo llegaron estos sistemas sin activar alertas anteriores. Los activos navales en el Caribe recibieron nuevas órdenes de misión, y esto es lo que necesitan entender sobre por qué esto importa tan profundamente.
El hemisferio occidental ha sido considerado espacio estratégico estadounidense desde la doctrina Monroe, no a través de un imperio formal, sino a través de una proyección de poder abrumadora que hacía que desafiar el dominio de aquí fuera impensable para cualquier rival. Esa suposición acaba de colapsar. Pero permítanme decirles lo que Washington se niega a admitir. Esto no sucedió en el vacío. Rusia no se despertó una mañana y decidió poner misiles en Venezuela sin motivo. Desde la perspectiva de Moscú, este movimiento es perfectamente simétrico, perfectamente lógico, perfectamente predecible bajo el marco del realismo ofensivo. Rusia ve sistemas de misiles estadounidenses en Polonia y Rumania. Rusia ve la infraestructura de la OTAN expandiéndose hacia sus fronteras. Rusia ve armas fluyendo hacia Ucrania que atacan territorio ruso. Y Rusia concluye, si Estados Unidos puede posicionar amenazas cerca del territorio ruso, Rusia puede posicionar amenazas cerca del territorio estadounidense. Esto no es agresión a sus ojos, esto es equilibrio, esto es lo que hacen las grandes potencias cuando se sienten rodeadas, encuentran puntos de presión, crean vulnerabilidades en la arquitectura de seguridad del adversario. Te obligan a experimentar la misma ansiedad estratégica que sienten todos los días. Advertí sobre esta dinámica exacta en 2014 cuando comenzó la crisis de Ucrania. Dije entonces que si seguíamos empujando a la OTAN hacia el este, si seguíamos tratando a Rusia como una molestia regional en lugar de una gran potencia con intereses de seguridad legítimos, Moscú eventualmente respondería de maneras que nos amenazarían directamente. Nadie quería escucharlo. Me llamaron apologista de Putin, pero aquí estamos. Los sistemas que Rusia desplegó representan una capacidad seria. Las evaluaciones de inteligencia sugieren misiles de crucero Kalibr, posiblemente sistemas balísticos Iskander-M. El Kalibr puede volar bajo, evadir el radar y atacar objetivos a más de 1.500 kilómetros de distancia, mientras que el Iskander-M proporciona un alcance más corto pero mayor velocidad y capacidad de maniobra que derrota ciertas defensas antimisiles. Ambos sistemas tienen doble capacidad. Ambos pueden llevar ojivas convencionales o nucleares, y esa doble capacidad crea la ambigüedad más peligrosa imaginable. Porque en una crisis, cuando estos sistemas se activan, la alerta temprana estadounidense no puede determinar el tipo de ojiva hasta el impacto. Piensen en lo que eso significa. Eres un comandante en NORAD. Tus pantallas se iluminan mostrando lanzamientos de misiles desde Venezuela. Tienes de 7 a 11 minutos para decidir si esto es convencional o nuclear. De 7 a 11 minutos para recomendar si el presidente debe autorizar represalias. De 7 a 11 minutos donde la incertidumbre comprime la toma de decisiones a escalas de tiempo imposibles, donde la niebla de guerra se vuelve absoluta, donde el riesgo de error de cálculo catastrófico se vuelve casi inevitable. Los cálculos de alcance muestran que el sureste de los Estados Unidos, las instalaciones de la costa del Golfo y los territorios del Caribe caen dentro de la cobertura. Grandes centros de población, infraestructura crítica, bases navales, estaciones aéreas e instalaciones energéticas, objetivos que anteriormente estaban más allá de la capacidad de ataque convencional ruso, sin cruzar océanos o violar el espacio aéreo de múltiples naciones. Pero desde Venezuela, esos objetivos se vuelven accesibles y la accesibilidad cambia fundamentalmente las ecuaciones de disuasión. El público estadounidense no ve lo que sucede dentro de las salas de reuniones clasificadas en este momento. No ve a los analistas calculando radios de explosión contra la densidad de población. No ve a los planificadores de guerra modelando escenarios de evacuación para ciudades costeras. No ve los sistemas de alerta de emergencia siendo probados que no se han activado seriamente desde la década de 1960. Pero les garantizo que este trabajo se está acelerando porque los sistemas rusos en Venezuela
fuerzan la planificación para escenarios que pensábamos que estaban relegados a la historia de manera segura. Los aspectos del fracaso de inteligencia de estos son igualmente preocupantes y revelan algo crítico sobre cuán poco preparados estamos para la competencia de grandes potencias. Rusia movió estos sistemas sin activar alertas que deberían haber detectado envíos importantes de armas a Venezuela, o el engaño ruso fue extraordinariamente sofisticado, o el monitoreo estadounidense de los puertos y aeródromos venezolanos tiene brechas más grandes de lo que nadie entendía. Las agencias de inteligencia están realizando revisiones urgentes en este momento para determinar cómo transitaron los componentes, qué rutas evitaron la detección y qué historias de cobertura tuvieron éxito en enmascarar la carga real. Porque si Rusia puede mover sistemas de misiles sin ser detectada una vez, pueden hacerlo de nuevo. Pueden expandir su presencia, posicionar capacidades adicionales y construir infraestructura que se vuelve exponencialmente más difícil de eliminar a medida que pasa el tiempo. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Nuestras opciones de respuesta militar son severamente limitadas. Si atacas los sistemas, atacas territorio soberano venezolano, arriesgando una guerra con Venezuela y potencialmente con Rusia, si muere personal ruso. Si bloqueas a Venezuela para evitar envíos adicionales, violas el derecho internacional mientras desencadenas una crisis humanitaria y económica. Si aplicas presión diplomática, Maduro ya ha demostrado ser impermeable a la presión, mientras que Rusia se beneficia al mostrar que apoya a sus aliados a pesar de las objeciones occidentales. Cada opción conlleva riesgos masivos. Cada opción tiene desventajas catastróficas y la opción más limpia, prevenir el despliegue antes de que ocurriera, ya no está disponible porque no lo vimos venir. Esta situación recuerda a la crisis de los misiles en Cuba con una precisión inquietante. Sistemas estratégicos rusos en el hemisferio occidental, ciudades estadounidenses bajo amenaza directa. Khrushchev posicionó misiles en Cuba por las mismas razones que Putin los posiciona en Venezuela. La Unión Soviética se sentía amenazada por los misiles estadounidenses en Turquía. Rusia se siente amenazada por los sistemas estadounidenses en Europa. La historia no se repite exactamente, pero resuena. Y ahora mismo, esos ecos se vuelven más fuertes cada día. Pero aquí está la diferencia crítica que me mantiene despierto por la noche. En 1962, Kennedy y Khrushchev encontraron salidas diplomáticas. Ambos lados buscaron la desescalada. Ambos reconocieron las apuestas catastróficas de la confrontación nuclear. Ambos estaban dispuestos a comprometerse, a negociar, a retroceder desde el abismo. Si el liderazgo actual posee una sabiduría similar, sigue siendo profundamente incierto. Si Putin y Biden pueden negociar una resolución, depende de si ambos lados quieren una resolución más de lo que quieren apalancamiento. Y ahora mismo, por todo lo que estoy viendo, ambos lados parecen valorar el apalancamiento más que la estabilidad. Esa es la receta para el desastre. No se adelanten, porque la inestabilidad interna de Venezuela agrega otra capa de peligro que nadie está considerando adecuadamente. El mando y control sobre estos sistemas sigue sin estar claro. ¿Los operan las fuerzas rusas por completo? ¿Tienen acceso los venezolanos? ¿Qué salvaguardias evitan el uso no autorizado durante una crisis política dentro de Venezuela? ¿Qué sucede si el gobierno de Maduro enfrenta un intento de golpe y diferentes facciones luchan por el control del territorio que alberga misiles rusos con capacidad nuclear? Estos escenarios parecen improbables hasta que suceden, y cuando suceden involucrando sistemas que pueden llegar a ciudades estadounidenses en minutos, lo improbable se vuelve catastrófico. Este es el escenario de pesadilla que mantiene despiertos a los planificadores del Pentágono.
No solo la intención rusa, sino la capacidad rusa asentada en un país inestable, donde el control político podría fracturarse en cualquier momento. La dimensión económica de este acuerdo tampoco puede ser ignorada. Rusia está pagando a Venezuela por este acceso a través de préstamos, compras de petróleo, ayuda militar y apoyo político. La economía colapsada de Venezuela necesita desesperadamente ingresos, y Rusia es una de las pocas naciones dispuestas a proporcionarlos. Esto crea una dependencia que encierra a ambas partes en la relación. Ninguno puede salir fácilmente. Maduro necesita el apoyo ruso para sobrevivir. Rusia necesita territorio venezolano para presionar a América. Ambos se invierten en mantener este acuerdo independientemente de cuán inestable o peligroso se vuelva. Permítanme ser brutalmente claro sobre lo que representa este despliegue en el contexto más amplio de la competencia de grandes potencias. Las ciudades estadounidenses no están bajo ataque inmediato. Rusia no posicionó estos sistemas para atacar. Rusia los posicionó para coaccionar, para demostrar capacidad, para obligar a Washington a tener en cuenta los ataques con base en Venezuela en cada cálculo sobre confrontar a Rusia en otros lugares. Esto es mensajería estratégica. Así es como las grandes potencias comunican determinación sin disparar tiros. Pero aquí está el problema. La mensajería con sistemas con capacidad nuclear es inherentemente peligrosa porque los mensajes pueden ser malinterpretados, los despliegues defensivos pueden parecer ofensivos, y en una crisis, cuando ambos lados están en alerta máxima, cuando las tensiones son extremas, incluso la mensajería puede desencadenar respuestas que se salen del control de cualquiera. Hemos visto este patrón antes en la historia. Las grandes potencias prueban las defensas del otro. Cada prueba provoca una respuesta. Cada respuesta se convierte en la nueva línea base para la siguiente prueba. Y gradualmente, incrementalmente, el umbral para el conflicto baja hasta que algo que habría sido manejable ayer se convierte en un acto de guerra hoy. Ahora, permítanme decirles lo que revelarán las próximas semanas sobre las intenciones rusas, porque aquí es donde la situación se estabiliza o entra en espiral. Si Moscú se detiene con el despliegue actual, si señalan disposición a negociar restricciones, si demuestran que la presencia venezolana es una moneda de cambio en lugar de una expansión permanente, entonces tal vez, solo tal vez, esta crisis se estabilice. Pero si Rusia continúa construyendo infraestructura, si llegan sistemas adicionales, si se despliega más personal, si los buques navales rusos comienzan a usar puertos venezolanos regularmente, entonces el hemisferio occidental acaba de convertirse en un nuevo frente en la competencia de grandes potencias, y los frentes, una vez abiertos, rara vez se cierran pacíficamente. El registro histórico sobre esto es absolutamente claro. Cuando las grandes potencias establecen presencia militar en regiones disputadas, cuando construyen infraestructura y despliegan capacidades, la retirada se vuelve políticamente costosa, estratégicamente riesgosa y a menudo imposible, sin concesiones importantes que ninguno de los lados está dispuesto a hacer. Por eso, las próximas semanas importan tan profundamente. Esta es la ventana donde la diplomacia aún podría prevenir una presencia militar rusa permanente a 90 millas del territorio estadounidense. Esto es lo que más me aterra de toda esta situación. Y aquí es donde mi marco de realismo ofensivo se vuelve absolutamente crítico para entender lo que sucede a continuación. Estamos presenciando el colapso de la previsibilidad estratégica entre las grandes potencias. Durante décadas, la disuasión funcionó porque ambos lados entendían las capacidades e intenciones del otro lo suficientemente bien como para evitar errores de cálculo catastróficos. Teníamos reglas, en su mayoría no escritas pero claramente entendidas. Teníamos canales de comunicación, teníamos un lenguaje compartido de gestión de crisis. Ese sistema está colapsando
El despliegue de Rusia en Venezuela crea deliberadamente ambigüedad, confunde deliberadamente y desencadena deliberadamente respuestas del peor escenario. Esto sugiere que Moscú ha concluido que el comportamiento predecible ya no sirve a los intereses rusos, que mantener a Occidente incierto, nervioso y reactivo sirve mejor a su estrategia que las operaciones transparentes. Y este cambio hacia la imprevisibilidad estratégica es profundamente desestabilizador, porque la disuasión depende de que ambos lados entiendan al otro lo suficientemente bien como para evitar accidentes. Cuando un lado oscurece deliberadamente las intenciones, cuando el comportamiento deja de seguir la doctrina conocida, cuando las operaciones se diseñan para confundir en lugar de comunicar, la probabilidad de error aumenta exponencialmente. Piensen en la lógica aquí por un momento porque esto es crucial. En un mundo de previsibilidad estratégica, si Rusia mueve fuerzas, podemos evaluar si es defensivo u ofensivo. Podemos calcular sus intenciones basándonos en patrones de despliegue que hemos estudiado durante décadas. Podemos comunicarnos a través de canales establecidos para verificar nuestras evaluaciones. Pero en un mundo de ambigüedad deliberada, cada movimiento ruso se vuelve potencialmente amenazante. Cada despliegue requiere una preparación para el peor de los casos. Cada comunicación podría ser un engaño. Y cuando te ves obligado a tratar todo como una amenaza máxima, cuando debes mantener una alerta máxima constante, cuando tus fuerzas están perpetuamente al límite, ocurren errores. El personal se quema, el equipo pasa por mantenimiento más rápido. Los costos se acumulan y los adversarios logran efectos estratégicos sin disparar tiros, simplemente obligándote a agotarte a través de una vigilancia perpetua. Esta es una estrategia asimétrica en su máxima expresión y Rusia la está ejecutando brillantemente mientras todavía estamos tratando de averiguar en qué década estamos viviendo. La lección más profunda aquí, la que Washington se niega absolutamente a aprender, es sobre la naturaleza fundamental de la política de las grandes potencias. Pasamos 30 años después de la Guerra Fría creyendo que podíamos expandir nuestras estructuras de alianza sin consecuencias. Creíamos que, debido a que nuestras intenciones eran benignas, porque genuinamente pensábamos que estábamos difundiendo la democracia y la seguridad, Rusia simplemente debería aceptar que la OTAN se moviera hacia sus fronteras. Pero las intenciones no importan en la política internacional, las capacidades importan. Y desde la perspectiva de Rusia, la expansión de la OTAN parece un cerco, independientemente de nuestras intenciones declaradas. Ven la infraestructura militar, ven los sistemas de misiles, ven las fuerzas desplegadas hacia adelante y calculan su seguridad basándose en lo que podemos hacer, no en lo que decimos que pretendemos hacer. Esta es la visión central del realismo que los idealistas se niegan continuamente a aceptar. Los estados deben prepararse para los peores escenarios porque el sistema internacional es anárquico. No hay un gobierno mundial para protegerlos. La seguridad es autoayuda y las grandes potencias harán lo que sea necesario para asegurar su supervivencia, incluidas acciones que aterroricen a sus adversarios. Lo que Rusia hizo en Venezuela es la respuesta lógica, predecible e inevitable a lo que hemos estado haciendo en Europa. Posicionamos amenazas cerca de su territorio, ellos posicionan amenazas cerca del nuestro. Podemos llamarlo agresión todo lo que queramos. Podemos emitir condenas e imponer sanciones, pero nada de eso cambia la realidad estructural subyacente. Las grandes potencias compiten, las grandes potencias se equilibran entre sí. Y cuando eres la potencia dominante empujando en todas partes, eventualmente creas una coalición de resistencia que empuja de vuelta. Esto no es filosofía moral, esto es física. Para cada acción hay una reacción
y acabamos de recibir nuestra reacción en forma de misiles rusos a 90 millas de Florida. La pregunta ahora es si somos lo suficientemente inteligentes como para reconocer el patrón y ajustar nuestra estrategia en consecuencia, o si vamos a redoblar las políticas que crearon esta crisis en primer lugar. Basado en lo que estoy escuchando de Washington, no soy optimista. Esta noche, los misiles rusos se asientan en suelo venezolano. Las ciudades estadounidenses se asientan dentro de su alcance. Las agencias de inteligencia luchan por comprender el alcance total del despliegue. Los planificadores militares están modelando escenarios que esperan desesperadamente evitar. Los canales diplomáticos se están activando para comunicar líneas rojas, y en todo Washington la comprensión se asienta lenta y dolorosamente de que el mapa estratégico acaba de cambiar de maneras que no pueden revertirse fácilmente. Venezuela aprobó la expansión rusa, Rusia estableció presencia, y Estados Unidos ahora debe operar en un entorno de seguridad donde nuestro propio hemisferio, nuestros propios enfoques, nuestras propias ciudades enfrentan amenazas que eran teóricas la semana pasada y operativas hoy. Esto no está terminando, esto está comenzando. Y lo que suceda a continuación depende de si ambos lados buscan estabilidad o si ambos lados concluyen que la escalada sirve mejor a sus intereses que la moderación. Los misiles están posicionados, el mensaje ha sido enviado y las consecuencias darán forma a la política exterior estadounidense, el gasto en defensa, las relaciones de alianza y la toma de decisiones en crisis en los años venideros. Rusia cruzó un océano para presionar a América en casa y necesitamos preguntarnos honestamente qué hicimos que los hizo estar dispuestos a correr ese riesgo, porque hasta que respondamos esa pregunta con sinceridad, seguiremos tropezando de crisis en crisis hasta que una de ellas se salga de control hacia algo que ninguno de nosotros pueda controlar.